En primer lugar, daros las gracias por asistir a esta jornada de clausura de las cuartas jornadas de Historia Conde Duque de Olivares, sobre todo pues en esta mañana de lluvia. Casualmente comentábamos ayer que en 1624, cuando se inició ese viaje real de Felipe IV hacia Andalucía, pues cuando entraban por tierras de Granada, tuvieron también que hacer frente a inclemencias del tiempo, grandes lluvias torrenciales, barro, que probablemente hicieron que esa selección de personas de la corte y de oficios múltiples que acompañaron al rey, pues también tuvieran que pasar sus diferentes vicisitudes, ¿no?, para poder llegar finalmente pues a Sevilla y estar aquí 13 días en una Sevilla barroca que vivió en la calle, como siempre, y intentó demostrarle al rey lo que era la capitalidad, ¿no?, de la mano siempre pues del conde duque de Olivares. Bueno, después de este pequeño inciso, os quiero presentar a don José Jaime García Bernal. Es un día festivo, hoy es 12 de octubre, celebramos la Fiesta Nacional de España y día también en el que se conmemora la efeméride del aniversario de la concesión del título del Condado de Olivares por el emperador Carlos V al primer conde de Olivares, don Pedro de Guzmán y Zúñiga, en 1535 en Palermo. Como saben ustedes, esta importante efeméride en la historia de Olivares está recogida en los estatutos de la Asociación Gaspar de Guzmán como fecha en la que gira la organización de estas jornadas de historia Conde Duque de Olivares. Agradecemos que nos acompañe esta mañana y damos la bienvenida a esta tercera y última jornada a don José Jaime García Bernal. Profesor titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, coordinador del Máster de Estudios Históricos Avanzados de la Universidad de Sevilla y de la doble titulación del Máster en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, especialidad Historia Moderna con la Universidad de la Sorbona. Ha sido profesor invitado en las universidades de París, en la Universidad de Costa Rica y en la de Toulouse. Sus líneas de investigación principalmente son la cultura afectiva en el mundo hispánico, la geografía moderna. La geografía estudia la historia de la vida de los santos, las crónicas religiosas y la historia eclesiástica en España e Indias. Trabaja en proyectos de investigación como investigador en el atlas histórico de las celebraciones públicas en Andalucía durante la Edad Moderna, negocios reservados y documentos secretos, el sigilo en el gobierno de la monarquía, Andalucía y América en los siglos XVI al XVIII, y como investigador principal, el universo humano de la carrera de Indias. Dentro de su bibliografía, de sus libros publicados, podemos hacer una mención especial a Santos y Santidad en el barroco iberoamericano, La fiesta y sus lenguajes, Memoria de los orígenes, el discurso histórico eclesiástico en el mundo moderno, Andalucía en el mundo atlántico moderno, agente y escenario, y Andalucía en el mundo atlántico moderno, ciudades y redes. Y por último, el fasto público en la España de los Austrias. El más antiguo, pero no más importante. Bueno, pues yo creo que simplemente con estas palabras se hace una breve mención a la calidad y a la calidez del investigador que tenemos a nuestro lado,
que siempre se ha prestado con la máxima de la sencillez a colaborar con nosotros y que espero que disfruten la ponencia igual que nosotros. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya a todos. Si me agacho un poco es porque quiero verles las caras. Estoy deslumbrado con tanto foco. Es para mí una gran satisfacción y un motivo de alegría poder compartir esta sesión de las ya muy consolidadas jornadas de historia, las cuartas jornadas de historia de Olivares en torno al Conde Duque, que organiza, y quiero agradecer por supuesto a la Asociación Gaspar de Guzmán, que organiza ya desde hace unos años. Y particularmente personalizar este agradecimiento, además de en Cristina, que me ha presentado muy amablemente, quería también agradecerlo especialmente a Basilio, que no puede estar con nosotros, pero que me cursó la invitación al principio y ha estado muy pendiente de todo el proceso de organización de este acto. Así que, por supuesto, a todos ustedes por la presencia. Efectivamente, vamos a hablar de la visita de Felipe IV a Sevilla, en particular en 1624. Como ha dicho Cristina, los caminos estaban embarrados y hubo que adecentarlos para que el rey pudiese llegar. De hecho, desde la corte se había previsto en principio que ese día de la solemne jornada fuese un 25 de febrero y al final se fue retrasando por estos motivos y otros, pero también por las inclemencias meteorológicas hasta el 1 de marzo. Finalmente el 1 de marzo amaneció un día espléndido y el aire quieto y una temperatura ya primaveral muy agradable propia de Sevilla. He titulado esta ponencia Ceremonia y Memoria del viaje de Felipe IV porque esta visita real de 1624 tuvo mucho más de ceremonia que de fiesta y podemos recordarla gracias a la memoria escrita que nos ha llegado a través de crónicas y sobre todo a través de relaciones que se escribieron en su momento, especie de reportajes informativos que se llaman relaciones de sucesos. Esas son las fuentes principales en las que he basado esta ponencia. Sin la memoria escrita no podríamos llegar a la ceremonia, así que ceremonia y memoria en el recibimiento de Felipe IV. El rey no quería una gran solemnidad, no quería diversiones ni regocijos, porque bastante hacía ya Sevilla con pagar el impuesto de millones, 72 millones, el servicio de millones que se había negociado en las Cortes y que tenía que refrendarse en la propia ciudad de Sevilla. Y no quería, por tanto, Felipe IV, y así también se lo aconsejó el conde Olivares, el conde Duque, que los vecinos de Sevilla tuvieran que hacer frente a más gravámenes con motivo de las fiestas. Así que las fiestas como tales, las diversiones, las demostraciones, fueron atajadas por el rey Felipe IV y esta entrada de 1624 tuvo más bien un carácter castrense, marcial, con gran presencia de tropas y de milicias urbanas, y por otra parte también va a tener un significado religioso que va a contribuir a sacralizar a la monarquía de los Austrias y a la propia figura del rey don Felipe, como veremos al final de la disertación. Pero antes de entrar propiamente en la solemne jornada, en el recibimiento de 1624, que es el motivo, ¿no?, principal de la ponencia y a lo que me voy a dedicar principalmente en esta sesión, voy a decir nada más que 2 renglones sobre el rey, el joven Felipe IV, y también sobre la ciudad de Sevilla, en 1624, la ciudad que se encontró el monarca. Vamos a verle la cara. Bueno, ya la tienen ustedes ahí. Este es Felipe IV. No Gabino Diego, sino Felipe IV. ¿Nos recuerda
la famosa película El Rey Pasmado. No tenía nada de pasmado ni de ingenuo Felipe IV. Era ya desde muy joven un muchacho que despuntaba en inteligencia, pero sin embargo de carácter perezoso, un poco indolente, y le costó bastante aprender el oficio de rey. Pero no porque le faltase talento, capacidad e inteligencia, que la tenía. Los que vivieron y estuvieron más cerca de él en su formación, en su educación, así lo manifiestan. Era aquí lo tenemos un poquito más mayor. Esta anterior puede ser precisamente imagen, ¿no? Un cuadro de en torno a esos años. Cuando llega a Sevilla no ha cumplido los 20 años, realmente es muy joven, o hoy nos parece muy joven, pero ya tiene cierta experiencia, y este otro retrato es algo posterior, de en torno a 1628, del taller de Velázquez. Es una copia, en realidad, de 1632 de un original que se conserva en el Museo de San Petersburgo, el Hermitage. O sea que, bueno, este sería el aspecto del joven rey cuando visita Sevilla en 1624. Y como digo, pues es una persona con talento, con mucha curiosidad, mucho afán de saber, muy cultivado en las letras, en las artes, gran aficionado a la música, coleccionista de instrumentos musicales, coleccionista también de libros, amante de la historia, nada menos que tradujo al gran historiador italiano del Renacimiento, a Guicciardini, 2 de los libros de la historia de Italia de Guicciardini, siendo joven. Por tanto, una persona instruida, muy inteligente y muy sagaz, pero es verdad que sus energías no siempre las empleó en el oficio de rey. Se le iban en otras cosas. Pero de eso no voy a hablar. Eso lo vamos a dejar para los ecos de sociedad. Aquí lo tenemos también en esta otra representación ecuestre de Gaspar de Creyer, un pintor flamenco, que nos puede dar una idea del joven, de este hombre que es un caballero cultivado, que ha estado con el príncipe de Gales, estuvo el año antes de llegar a Sevilla, en 1623, y debatía con él sobre cuestiones científicas y sobre cuestiones literarias. Gran aficionado al teatro también, promotor de obras de teatro, cuando se haga finalmente, ¿no?, el Palacio del Buen Retiro, obras sobre todo que se decían de tramoya, de gran aparato escénico. Aquí lo tenemos, montando a caballo, como podemos pensar que pudo en alguna ocasión cabalgar por Sevilla o por el Reino de Sevilla. Y este es su hermano, el príncipe Don Carlos, menor que él. Felipe IV había nacido en Valladolid en 1605. Por tanto, en 1624, cuando llega a Sevilla, tiene 19 años. Su hermano más pequeño, que había nacido en 1607, tiene 2 años menos, naturalmente, 17 añitos. Y luego hubo otro todavía inferior en edad, el príncipe Don Fernando. Estos 2 hermanos menores, Don Carlos y Don Fernando, van a concitar años después, en 1627, una fuerte oposición política. En torno a ellos se organizan, se arraciman, se agrupan en torno a ellos y los utilizan, en cierto modo, como estandarte de los opositores al conde duque. En la crisis, cuando se pone enfermo el rey Felipe IV, y en ese momento le crecen los enanos, los rivales a Olivares, y que quieren situarse y aprovechan, digamos, con intrigas cortesanas, la presencia de estos 2 infantes en la corte, el que vemos aquí, ven ustedes proyectado, Don Carlos, y también otro más pequeño, Don Fernando. He traído a Don Carlos porque el infante Carlos vino con Felipe IV a Sevilla. La reina se quedó en la corte con el hermano más pequeño, con el menor de los 3, y Felipe IV acudió con el conde de Olivares, naturalmente, asesorado por él, con toda la corte, o una buena parte de ella, los grandes de España, el duque del Infantado, el cardenal Zapata, que era nuncio
de su santidad en España también vino, y su hermano, que tenemos aquí retratado. Y otro renglón, de hecho, al decir algo sobre el rey y su acompañamiento, y brevemente también sobre la ciudad de Sevilla, que aquí tienen representada en un grabado que se hizo en 1617, es el más próximo de la colección de vistas de Sevilla, que es muy amplia, es la vista más próxima al acontecimiento del que enseguida vamos a hablar, que es la visita de 1624. En realidad son 4 planchas y por eso tiene esta forma muy alargada. Esto es solo la mitad, es realmente un grabado calcográfico realmente impresionante si se ve en su conjunto. Destaca la torre, que todavía no se llamaba Giralda, la torre de la iglesia, a la que subió Felipe IV, subió hasta el cuerpo del reloj, o sea, por encima del cuerpo de campanas, más alto ya no podía llegar, que se exornó, se decoró con reposteros para la ocasión, y desde allí dice uno de los textos, que enseguida voy a presentar los textos, y dice uno de los textos que el monarca tendió la vista y se regocijó le gustó lo que podía contemplar desde la Giralda, toda la cornisa del Aljarafe, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y no sé si se aprecia bien, pero junto a la torre de la iglesia, la Giralda y la catedral, se ven una serie de espacios públicos, son unas plazas consecutivas que fueron protagonistas de las ceremonias de las que vamos a hablar también enseguida. La Plaza del Comercio se llamaba así en esa época, junto a la Lonja, el actual Archivo de Indias. La plaza que se abría detrás, junto al Hospital de los Flamencos. La nación flamenca va a tener un papel muy relevante en estos acontecimientos. Y finalmente la Plaza del Palacio, es decir, de los Reales Alcázares, el actual Patio Banderas. 3 plazas consecutivas que van a ser una parte de los escenarios privilegiados por los que paseó Felipe IV cuando llegó en carroza a Sevilla. Y ya vamos a pasar a la cuestión de la memoria. Antes que la ceremonia, voy a presentar, digamos, ya que esto es un teatro, pues lo que hay detrás de bambalinas. El teatro ceremonial, por detrás, a mí me gusta siempre presentar los documentos, las fuentes en las que he basado esta realmente investigación, porque me he querido meter incluso en los archivos, y luego les leeré algún texto que me parece muy sabroso, pero eso lo dejamos para el final, si les parece. Pero aquí tenemos ya las fuentes, la memoria inmediata, esta es la memoria casi contemporánea a la visita de 1624. Las relaciones de sucesos se llamaban a estos pliegos sueltos, menudencias, también decían algunos de la imprenta, menudencias porque el papel era de baja calidad, pero muy interesante lo que contaban. Estamos hablando de protoperiodismo, es decir, de relatos de lo que había sucedido, generalmente acontecimientos políticos y diplomáticos, como era este caso, una visita real, un acontecimiento político, diplomático, además de militar y fiscal. Eso también lo sabemos ya. Y se dedican a narrar un solo acontecimiento, por eso no es todavía un periódico, no se publica periódicamente, no son diarios, no son semanarios, son relaciones de sucesos. Y creo que se puede ver desde donde están ustedes sentados, pues destaca el título, Salida del Rey Nuestro Señor, y luego cada vez la letra se hace más pequeña, ya se verá peor, es lo que llamaríamos el sumario de la noticia. La noticia es la salida del rey de la Villa de Madrid, y luego el sumario dice la disposición, los acompañamientos, es decir, es una breve sinopsis o resumen, igual que los sumarios de los periódicos siguen haciendo en realidad, que indica lo que el lector se va a encontrar dentro. Esta es de la salida del rey de Madrid y esta es de la llegada a Sevilla, la entrada del catolicísimo monarca de España, Felipe IV. Fíjense que no me he inventado en el título de la ponencia el adjetivo superlativo católico, no, catolicísimo, que se aplicó a Felipe IV. El rey de Francia era el rey cristianísimo,
por la tradición de la Iglesia, porque Francia era la hija de la Iglesia y los reyes de Francia la habían defendido en las cruzadas y luego la habían acogido en la época de Aviñón dentro del reino. Así que cristianísimo era el de Francia, pero el de España no podía quedar en menos. El rey de España era catolicísimo. Y no solo por el celo religioso de los españoles, que eso, evidentemente se manifestaba en múltiples actividades y acontecimientos políticos, sino también porque de alguna manera se pensaba que España era la primogénita, o el reino de España, el primogénito de la ley de la gracia. Es decir, que la gracia de Dios se manifestaba en las victorias militares de España y siempre estaba ahí presente. Así que el heredero de esa gracia divina era el reino de España y su rey, por tanto, como defensor de ese privilegio que había recibido de las alturas del Altísimo, pues era el rey catolicísimo. Por eso se le aplicaba este adjetivo. Estas dos, la anterior y estas dos relaciones de sucesos forman una pareja porque están pensadas para el público precisamente que no está en Madrid, es decir, para el público de Sevilla, esta de la entrada, perdón, la de la salida de Madrid, se le cuenta al de Sevilla y al de otras capitales de los reinos de las Españas del momento, porque claro, estos pequeños pliegos o folletos circulaban. Así que son muy breves y tienen una función realmente informativa. No es más que una información lo más veraz posible del acontecimiento. Están contando la salida y previniendo a los sevillanos de que viene para acá, que viene Felipe IV con su valido, el conde de Olivares. Y esta de la entrada en Sevilla es lo contrario. Está impresa en Sevilla por Juan de Escobar, pero está pensada para que circule en Madrid, fundamentalmente porque se da cuenta a los cortesanos que se han quedado allí y a los curiosos que quieran leerlo de acontecimientos de la corte en Sevilla, porque la corte se ha desplazado a Sevilla. Así que creo que se pueden emparejar estos dos impresos de la época. Porque claro, estos impresos cumplían una función también de dar conocimiento de las relaciones de los grandes, del trato que daba el rey a los vasallos principales, de la moda, de los trajes que llevaban. Es decir, que funcionaban de alguna manera como las páginas de sociedad de la prensa de hoy. Se cuenta todo eso y eso interesa al que no está presente, sobre todo. Muy bien. Y luego no he podido traer las portadas porque no están digitalizadas y no están disponibles en la red. Hay que solicitarlas a las instituciones correspondientes, pero se conservan en la Biblioteca Colombina estas dos relaciones que están aquí extractadas del repertorio bibliográfico que ha hecho Eduardo Peñalver en un trabajo magnífico de la imprenta en Sevilla en el siglo XVII, con la numeración 983-984 de ese repertorio. Y son dos relaciones que ya son más extensas, algo más extensas, nunca pasan de 4 o 8 hojas, es decir, medio pliego de los que entraban en los tórculos de la imprenta artesanal, todavía es una imprenta manual. Así que son relatos que ya superan lo puramente informativo. Entran en la descripción, incluso se recrean en la descripción de la puesta en escena, de las reseñas militares que se hicieron, porque he dicho, ¿no?, que fundamentalmente fue una visita con carácter castrense. Dan bastantes detalles, aparecen los personajes, sus circunstancias, los momentos. Es decir, que no solo informan, sino que también celebran de manera vicaria, ¿no?, pero celebran la fiesta, celebran la entrada real por segunda vez para recreo del que lo lee, del lector, que de alguna manera, no existen otros medios de comunicación en la época, tiene que imaginar lo que está leyendo. Por tanto, claro, a través de recursos retóricos, muchas hipérboles, mucha morosidad en la descripción, pues se consigue ese efecto de
hacer representar mentalmente la fiesta al lector. Esto sucede con estos dos relatos, el del licenciado Franco, probablemente un médico sevillano de la época, que escribe una relación de la entrada, y luego el de Lucas García Pizaño, también una breve relación de la entrada y recibimiento en Sevilla. Pero no me voy a entretener más en esto. Esto es simplemente para que conozcan, bueno, las fuentes que tenemos y por cómo es posible luego reconstruir esta historia de la visita del rey Planeta, como se le llamó, o Felipe el Grande. Todavía no se le llamaba así, pasarán unos años para que reciba estos calificativos a Sevilla en 1624. Y llegó, y ahora sí entramos ya en el asunto, por fin, después de estos prolegómenos, como tal, del recibimiento de 1624. Felipe IV no lo sabía, pero va a ser el único rey que venga a Sevilla en el siglo XVII. Claro, no podía saberlo. Sevilla había recibido la visita de Felipe II, que no entró por la puerta de la Macarena, como lo va a hacer Felipe IV, sino por el río. Felipe V regresará ya, el primer Borbón, a la ciudad de Sevilla y también va a entrar por la puerta de Triana. Sin embargo, Felipe IV, recordando lo que había hecho el emperador Carlos V, y antes que Carlos V, Fernando II de Aragón, es decir, Fernando el Católico, y siguiendo esa tradición de entrar por la parte norte de la ciudad, lo hizo por la puerta de la Macarena, por el arco. Es de los pocos edificios que se exornaron con una cierta riqueza de decoración y ornamentos. Conservamos las cuentas que nos dicen que se levantó una especie de andamio, pienso yo que tuvo que ser, una tablazón, por tanto en madera, hecho por los carpinteros, que revistió completamente el arco, que estaba en muy mal estado, y sobre esa tablazón, sobre esa suerte de antepuerta, se colgó aquí difieren las fuentes, unas dicen un tapiz, otras dicen un lienzo, algo que representaba el escudo real junto con una serie de jeroglíficos, de letras y de versos. Eso dicen los textos, esos textos que hemos visto antes. Pudo ser algo como esto, pero claro, esto no es de Sevilla. Esta es una portada que se levantó pocos años antes para el padre de Felipe IV, para Felipe III, en Lisboa. Cuando Felipe III visita Lisboa en 1619, la nación de los flamencos, ricos mercaderes, que también están en Sevilla, como les he dicho antes, pues levanta esta monumental portada donde se representaron las 17 provincias de los Países Bajos españoles. No sé si se ve, hay una figurita en medio de las 17 provincias, que es la imagen de la discordia. Entonces, cuando entró Felipe III, las 17 provincias se acercaron entre sí, la discordia desapareció y por tanto se representó la concordia, el consenso de la hispanidad que estamos celebrando hoy, el consenso de la monarquía hispánica. Pero esto fue en Lisboa y 5 años antes, en 1619. Desgraciadamente no tenemos iconografía para poder ilustrar, ya me hubiera gustado, la visita de Felipe IV al reino de Sevilla y a la ciudad de Sevilla. No la tenemos. Así que tenemos que hacer estos ejercicios imaginativos con imágenes o ilustraciones que las he tratado de buscarlas de los años más próximos y siempre, evidentemente, de la monarquía de los Austrias. Así que la puerta de la Macarena se revestiría con un lienzo que incluía escudos, escenas, pero no dicen más los textos, y también quizás algunos jeroglíficos, como aparecen aquí, y versos. Felipe IV llegó y cruzó el arco de la Macarena y luego seguiría, luego vamos a decir por qué itinerario, seguiría hasta el Alcázar en carroza. Esta es una carroza de la época, es la carroza que utilizó la segunda esposa de Felipe IV,
Mariana de Austria, por tanto, unos años más tarde, unos 20 años después, en torno a 1644-45, y que se conserva en las colecciones del Patrimonio Real. En un coche semejante a este debió llegar Felipe IV. Sabemos que lo hizo en un coche, en una carroza de este estilo por la descripción, pero no tenemos ningún modelo de esta exactamente, no se ha conservado ni esa ni otra carroza de los años 20 del siglo XVII que haya podido yo traer, pero bueno, esta puede darnos una idea. Y lo interesante no es tanto, el objeto es maravilloso, ¿no? Como para las artes escénicas, ¿no? Es una pieza extraordinaria, pero lo interesante es que Felipe IV no entró en Sevilla, no lo hizo bajo palio. Es decir, no hizo el ritual que se venía haciendo desde los Trastámara de visitar las principales ciudades de los reinos cuando se accedía al trono. En la primera visita eso se hacía bajo palio y era un acto que consolidaba al nuevo monarca en su reino. Además de la ceremonia de juramento, que Felipe IV la hizo en San Jerónimo, en Madrid, en el monasterio de San Jerónimo, cerca del Prado, en 1608, o sea, con 3 añitos se hizo el juramento. Además de la proclamación real, con la exaltación se enarbolaban los estandartes, que son tradiciones de carácter guerrero, de carácter feudal. Era también muy importante luego hacer una ronda, una especie de tournée, una ronda de visitas a las principales ciudades de Castilla como signo, como deferencia con esas ciudades para consolidar la adhesión de sus vasallos. Y en cada una de las ciudades los monarcas medievales castellanos juraban los privilegios de la ciudad y los de su iglesia, cada catedral. Esta tradición se fue difuminando ya en el siglo XVII y en tiempos de Felipe IV no se realiza. Felipe IV vino a Andalucía y entró en Sevilla por otros motivos. Fundamentalmente, esto coincide en todos los textos, todas las fuentes, para supervisar las costas. Probablemente ya los que hayan venido a las ponencias anteriores ya les habrán hablado de esto, ¿no? Para ver cómo estaba el estado de la frontera marítima andaluza, amenazada por los ingleses. Y también vino a pedir dinero, mucho, un servicio extraordinario de 72 millones de maravedíes. Pero ya era un acto en estos momentos, en el 17, el de la visita a las ciudades, que dependía de la voluntad real. Era un acto de su gracia, pero no era una obligación como sí lo había sido en la Edad Media, que refundaba y revalidaba el pacto entre el rey y el reino. Esa tradición pactista se va perdiendo y en el 17 ya se impone un modelo absolutista. Depende del rey, tal como hizo Felipe III. Felipe III acudió a Lisboa cuando le dio la gana, perdónenme la expresión, cuando le vino bien a su gracia, porque lo estaban esperando desde 1599, bueno, se casa en Valencia, regresa a Madrid y no acudió a Lisboa hasta 1619, prácticamente al final del reinado, para poner de manifiesto, precisamente, es un gesto de poder, para poner de manifiesto que la autoridad la tenía él y que se visitaba una ciudad, eso dependía de su soberana voluntad y no de un pacto entre el rey y el reino. Así que Felipe IV no entró bajo palio en Sevilla, lo hizo en carroza como gesto precisamente de soberanía, de realeza absolutista. Esto es la Alameda de Hércules, una imagen de la época, del siglo XVII. El itinerario que siguió fue por Arco de la Macarena, Calle Real, actual Calle San Luis, hasta los 4 Cantillos, bajó por la calle Relator, que no se llamaba Relator, decían los Basilios, ahí estaba el convento Basilio, alcanzó por ahí la Alameda y ya desde la Alameda por el Hospital del Amor de Dios, buscando el barrio del Duque de Medina Sidonia.
es decir, la Plaza del Duque, ¿no? La actual Plaza del Duque. Y luego continuó, ahora lo vamos a ver con otras imágenes, ya hacia el Alcázar. Y lo más importante es que realmente la representación de la ciudad fue esencialmente una representación militar de las milicias de Sevilla organizadas en compañías que esperaban al rey que pasase revista de esas compañías situadas en distintos puntos de este itinerario. En la propia explanada del hospital, delante del Arco de la Macarena, en la calle Feria, en la Alameda, y sobre todo en el Duque, como acabo de decir, en la Plaza del Duque, porque era un lugar más espacioso y podían lucirse más. Estas milicias urbanas eran fundamentalmente los gremios, los oficios, oficiales y menestrales de los gremios, y habían sido armados con armas decoradas, armas ornamentadas, que evidentemente no pagaban ellos, no podían disponerlas estos oficiales y maestros de los oficios, de los gremios de Sevilla, sino que procedieron de la armería del Cabildo Civil de Sevilla, el ayuntamiento, diríamos, ¿no? El Cabildo de Sevilla disponía de una armería que había ido formando desde el final del reinado de Felipe II y durante el reinado de Felipe III. Pensemos en la armería real del Palacio Real, muchos habrán ido al Palacio Real, donde se conservan, evidentemente, los morrillones, los cascos, los yelmos, pero labrados, no es lo que se lleva a la guerra. Son piezas ricamente labradas, exornadas y de gala, para un acto efectivamente solemne y de gala como fue la visita real. Así que los capitanes que eran miembros del Cabildo, de estas compañías formadas por oficiales de los gremios, iban lujosamente ataviados con armaduras, por supuesto con armas, con arcabuces, etcétera, de la armería del Cabildo de Sevilla. También acudió la Guardia Real y también hubo alguna compañía así de soldados realmente de tierra que se apostaron en la muralla de la Macarena. Pero fundamentalmente fueron las milicias urbanas, que tenían un carácter esencialmente defensivo, no son las que van a Flandes a la batalla, sino fundamentalmente de defensa de la ciudad. El cortejo, la carroza del rey, que nos podemos imaginar por la imagen anterior, que iba acompañada, en la carroza, por cierto, estaba el infante don Carlos y también Olivares, que se colocó en la parte superior, y pasaron todo el cortejo con todo el acompañamiento de los grandes y caballeros de Sevilla que iban detrás hasta llegar a la Plaza de San Francisco, que tenemos aquí en un grabado posterior. Este grabado es de la época de Felipe V, pero como digo que no tenemos imaginería para tiempos de Felipe IV, lo utilizamos para darnos una idea, sobre todo de que en las casas capitulares contaban con estas tribunas, estos arcos, estas galerías de tribunas que permitían contemplar a los caballeros, regidores del Cabildo y a sus señoras contemplar la comitiva. Continuó por toda la calle Génova, actual Constitución, por delante de la catedral y pasó por este arquillo que ha desaparecido, que es el arquillo de San Miguel, buscando el Alcázar. Y llegó al Alcázar. El Alcázar, esta es una imagen del Jardín de las Damas, el Alcázar de Felipe IV, que ve Felipe IV en 1624, es el resultado del rediseño de jardines y de la arquitectura de jardines que realiza un arquitecto milanés, Bermondo Resta. Las obras de Bermondo Resta se terminaron a tiempo para la llegada de Felipe IV, como contemplamos aquí, en este que fue el último de las portadas interiores de los jardines que se levantó, que se labró, se terminó en el invierno de 1624 y el 1 de marzo ya estaba Felipe IV con su cortejo en Sevilla. Por ejemplo, lo que es toda la galería de Grutesco, que ahora se puede visitar, por fin es también de esta época, de la época de Felipe III y Felipe IV, se concluye con Felipe IV,
bajo los diseños y los dibujos de este arquitecto milanés. Y en el Alcázar, cuando llega por fin al Alcázar, pues se habían previsto fuegos artificiales. Aquí tomamos prestada de nuevo una ilustración que no es sevillana. Son fuegos artificiales romanos, de una plaza de Roma, dedicados al emperador Fernando II. Nos vale porque es otro de los Austrias y porque la descripción que tenemos del árbol de fuegos que se hizo, y no se pudo hacer la noche de la llegada porque el rey, decían las crónicas, estaba muy cansado, se hizo la noche siguiente, pero que se levantó junto al Alcázar, fue costeado por la nación flamenca a la que me refería antes, los más ricos mercaderes de Sevilla. La ciudad de Sevilla no estaba en decadencia, ni mucho menos, en 1624. Era todavía populosa y opulenta, y las élites mercantiles se iban renovando. Es verdad que había pasado el tiempo de los italianos, pero ahora tomaban el relevo los flamencos. Y luego lo harán los mercaderes portugueses, un poco más tarde, muchos de ellos recuperados, rescatados por el conde de Olivares, que regresaron de Portugal a España para financiar las necesidades siempre de las arcas, de la hacienda real, siempre deficitaria en estos tiempos. Así que las élites financieras, mercantiles de Sevilla, que era la capital económica de la monarquía, pues se van renovando. Y este es el tiempo de los flamencos, los que tienen más riqueza en este momento en Sevilla. Y eso se demuestra en que quieren hacerle unas fiestas propias y levantan algo semejante, este árbol de fuegos de artificio, la noche siguiente, porque llegó exhausto, muy cansado Felipe IV, y quería ver los jardines del Alcázar que antes hemos contemplado, y los visitó la mañana siguiente. Y luego también se hicieron en los días siguientes, ya pasada la jornada como tal, algunas fiestas de toros y cañas que promovió el duque de Alcalá, otro personaje significativo de la ciudad de Sevilla y también de la monarquía en su conjunto, de la aristocracia de la monarquía hispánica del momento, duque de Alcalá, y le hizo en dos momentos fiestas de toros y cañas, que era una suerte de torneo ecuestre, es el tipo de juego ecuestre que se utilizaba entonces, y esta es una imagen de la Plaza Mayor de Madrid de las fiestas que se hicieron en 1623, un año antes de las que suponemos, y hay que recrear también imaginativamente, esa es la imaginación, de las que hizo el duque de Alcalá en el Alcázar y que luego repitió delante de su casa, que es la casa de Pilatos. Repitió, corrieron de nuevo cañas y toros delante del palacio que llamamos, ¿no?, del duque de Alcalá, Plaza de Pilatos, la casa de Pilatos. Y no hemos dicho nada de Olivares, aquí aparece Olivares. Y vamos a pasar un poquito a la información que creo que puede ser más novedosa, que les traigo aquí, en primicia, y que espero que luego se pueda leer por escrito si esta ponencia pues, se escribe y se publica de alguna manera, ¿no? Y ya trataremos de que sea así. El conde de Olivares, en este retrato, que es el que donó John Eliot al Museo del Prado en el año 2014 o 2015, y que en realidad es del taller de Velázquez. Velázquez era pintor de la Cámara del Rey desde 1623, y ya pues puede ser que viniese con Felipe IV a Sevilla, no lo sabemos. Esto hay que investigarlo todo. ¿Vino Velázquez, pintor de Cámara del Rey, con su joven monarca a la ciudad de Sevilla en 1624? No lo sabemos, pero ya era pintor del rey desde el año anterior, 1623. Esta imagen es posterior y es una donación que el Sir John Eliot, el profesor Eliot, pues hizo al Museo del Prado hace 10 años aproximadamente. Bueno, y aquí me voy a parar para leerle algún trocito que tiene que ver
con la negociación que estuvo detrás, o que se produjo más bien en paralelo a las ceremonias. Ya hemos visto la entrada, las ceremonias que se celebraron, se podría hablar también de las diversiones del rey los días siguientes en el río, etcétera, pero creo que no es necesario. Pero hay una dimensión política detrás de todo esto, que es la negociación de ese impuesto de millones. Olivares consiguió en los últimos días de febrero, cuando el rey todavía estaba en Carmona, no había llegado a Sevilla, dejar el asunto bastante atado. Y se cerró completamente en marzo, es decir, durante la estancia todavía de Felipe IV en Andalucía, en marzo de ese mismo año, 1624. El asunto era una cantidad muy importante, 72 millones, era un impuesto que se llamaba de millones, había creado Felipe II y luego se fue, con carácter extraordinario, pero al final se fue convirtiendo en un impuesto casi ordinario, porque se negociaba por varios años en las Cortes y luego se repartía entre los vecinos, por tanto, se sumaba a los que ya existían de otro tipo, impuestos aduaneros o impuestos comerciales, venía este de carácter extraordinario y claro, esto era por las necesidades acuciantes que tenía la corona, que fueron acentuándose en los años de la década de 1620, cuando España tiene muchos frentes de guerra abiertos al mismo tiempo en Europa y además está amenazada en sus propias costas, como estamos viendo, por holandeses y luego por ingleses. Así que hace falta realmente muchos caudales para reflotar la hacienda. El problema es que Sevilla, a su vez, estaba en deuda permanente. La situación de las arcas municipales era muy deficitaria. Así que era complicado reunir estos millones. Hubo bastantes resistencias y quizás por eso el conde de Olivares no quiso que además la ciudad se gastase más dinero en fiestas. Y se planteó este tipo de visita y este tipo de recibimiento que tuvo más bien, insisto, un carácter militar y un carácter ceremonial. Muchas embajadas para arriba y para abajo, muchos besamanos, pero pocas fiestas en realidad, para evitar que Sevilla, la ciudad de Sevilla, hiciera mayores dispendios de los que ya estaba haciendo. No obstante, la reunión que se celebró en las casas capitulares que todavía tenemos en pie, afortunadamente, el Cabildo Extraordinario del lunes 26 de febrero, por la tarde, se reunieron de forma extraordinaria por la tarde, ya digo, el rey está a punto de llegar a Sevilla, es muy interesante se suscita un debate, una discusión muy interesante que sirve para pulsar de alguna manera el compromiso que tenían estos señores, regidores de Sevilla, grandes hacendados, tenían sus haciendas en el Aljarafe, en la Ribera, en la Campiña, y luego también pues, tenían sus asuntos políticos, por supuesto, en Sevilla, porque ellos quieren hacer demostración de lealtad. Y el rey les ha dicho que no quiere, ¿no? El rey quiere zanjar ese asunto por consejo, sin duda, del conde duque. Y se debate entonces qué se puede hacer, cómo se puede obsequiar de alguna manera a este joven monarca para que la ciudad no quede en demérito, en desdoro respecto a otras ciudades. Luego Felipe IV visitará, por ejemplo, en 1626 el Reino de Aragón y va a ser acogido con grandes fiestas y ahí sí se levantaron arcos de triunfo y en Sevilla no. Entonces, de alguna manera, hay que compensar esto. Entonces se pensó hacerle un obsequio de 30.000 escudos de oro. Esto no era tanto en relación, digamos, si lo comparamos con lo que se había gastado la ciudad en las fiestas por el recibimiento, por ejemplo, de su abuelo Felipe II.
pero aún así era una suma importante, pues ni siquiera tenían las arcas del Ayuntamiento de Sevilla 30.000 escudos en aquel momento. Todo lo tenía comprometido en censos, en juros. Había que esperar a los galeones que llegaran para cobrar esos juros y esos censos. Era realmente un regimiento, un cabildo endeudado. Y empezaron a debatir esta cuestión estos caballeros regidores que se reunieron el 26 de febrero por la tarde de aquel año de 1624. Hubo dos opiniones. Algunos decían que la solución podría ser que los propios, de su propio peculio, los mismos regidores, aportasen cantidades. Los caballeros 24 a 1.000 ducados por cabeza y los jurados 500, debían aportar 500 ducados para reunir hasta 50.000 ducados. Y algunos defendían esta idea con el siguiente argumento, ¿no? Es de desear hallar medio como para poderle servirle más efectivamente, decía, se manifestaba así, don Martín Ortiz de Zúñiga, que era uno de estos grandes señores, nuestros regidores, antepasado de Diego Ortiz de Zúñiga, del autor de los Anales de Sevilla. Este Martín Ortiz de Zúñiga, alférez mayor, decía que era conveniente hallar medio para poderle servir al rey efectivamente y con menor molestia de los vecinos pobres, sus moradores, y estaba en que todos los caballeros regidores de este cabildo aportaran 500 ducados y el que pudiera 1.000 y los jurados 250, perdón, antes he dicho 500, 250, haciendo merced así a su majestad con este donativo, ya que dice que nuestros ánimos son más para hacer este donativo de nuestras haciendas que no de las de los pobres. O sea que aquí hay una cierta conciencia de obligación de asumirlo. Sin embargo, al final no fue esta la decisión que tomó esta reunión plenaria, diríamos hoy, ¿no? este cabildo de Sevilla, sino que se optó por recuperar parte del dinero comprometido a través de juros y censos en las rentas de la propia monarquía que iban a recibir a la vuelta de los galeones. Así que se acordó y se envió efectivamente esa comunicación al conde de Olivares de que Sevilla aportaría 30.000 escudos, pero pagaderos a la llegada de la próxima flota de regreso de América, en el tornaviaje de América. O sea que aquellas voces de mayor sensibilidad social pues quedaron en minoría respecto a una mayoría que optó finalmente por pagar realmente como institución ese obsequio. Esto entronca con una larga tradición que en realidad también viene desde el mundo medieval, que es la costumbre que de las ciudades que eran visitadas por los reyes gratificaban a los monarcas con algún regalo. Las ciudades italianas solían regalar a Carlos V, a Felipe II, cuando las visitaron, Felipe en su viaje aquel, lo que hizo, ¿no?, por media Europa para conocer los reinos de la corona, los obsequiaban con un caballo, por ejemplo, engalanado, otras veces con el pendón de la ciudad, con alguna joya, pero esta vez se optó por dinero en efectivo, los 30.000 escudos. Con lo que parece que Felipe IV quedó contento y de hecho el conde de Olivares el 29 de febrero avisa del gusto que había tenido su majestad en el servicio otorgado por Sevilla de los 30.000 escudos de oro pagados de aquí a la avenida de los Galeones. Ese era el compromiso. Esto, para aclarar una cuestión, estos 30.000 escudos era en cierto modo para subvenir, ¿no?, o sufragar parte de los gastos del propio cortejo. La corte lo acompañaba y eso implicaba evidentemente pues, muchos gastos, muchos dispendios. Pero no tenía nada que ver con los 72 millones, que son cifras mayores, 72 millones de maravedíes comprometidos por las Cortes y refrendados por Sevilla,
definitivamente en el Cabildo de 10 de mayo, no, en el de marzo, en un cabildo que se celebra en el mes de marzo, todavía estando Felipe por tierras andaluzas, que va a implicar evidentemente un esfuerzo económico mucho mayor, 72 millones comprometidos para que la monarquía salga de ese ahogo financiero que tenía y poder gastar el dinero en las guerras o simplemente en pagar a los oficiales, en pagar a los miembros de los consejos y a sus oficiales. Algunos miembros del Consejo de Estado también estuvieron en Sevilla, por cierto, ¿no?, en 1624. Y ahora ya voy a terminar y vamos a recuperar esto con esta imagen que nos va a servir de fondo para contar una última negociación, que es lo que yo le había comentado a Basilio, que traía algo novedoso, que quería presentar también algo novedoso en relación a las relaciones, a la conexión que tuvo el viaje de Felipe IV con el culto y la devoción al rey Fernando III. Aunque siempre había existido una veneración en la Edad Media, sobre todo a la espada del rey y también al cuerpo real enterrado en la capilla real como reliquia, porque de alguna manera esa reliquia es lo que garantizaba que el reino de Sevilla siempre iba a formar parte de la corona de España. Así, esa era la mentalidad, ¿no?, del momento. Y esa era una tradición medieval, y la visita a la reliquia del rey pues producía milagros, y también la reverencia ante la espada de Fernando III. Luis de Peraza lo recoge así, el bachiller Peraza, que escribe la primera historia de Sevilla a principios del siglo XVI, recoge esta tradición medieval, que se remonta a los siglos anteriores, XIV y XV. Es decir, ya había un culto, pero ese culto se había enfriado. Ya en la segunda mitad del XVI, principios del XVII, pese a los esfuerzos de Felipe II. Cuando llega Felipe IV, lo primero que va a hacer es, en secreto, visitar la catedral y acudir a rendir homenaje a su antepasado, al rey Fernando III. Y lo hace la noche previa. Está en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista y acude en secreto a visitar al rey Fernando III y a venerarlo. Parece que a partir de esta visita se va a reactivar el impulso del culto al monarca Fernando III y por tanto también se va a abrir el camino, se va a expedir el camino para que se impulse la causa de beatificación y canonización del monarca castellano, conquistador de la ciudad. Hay una relación entre estos acontecimientos. Es más, Felipe IV, o aprovechando, mejor dicho, la visita de Felipe IV, la ciudad, que está en un tiempo muy particular desde el punto de vista de la historia eclesiástica, que es en un periodo de sede vacante del arzobispo, porque ha fallecido don Pedro de Castro a principios de ese año, 1624, la ciudad no tiene arzobispo, y es el cabildo de la catedral, el deán y su cabildo el que está al frente, ¿no?, se hace cargo de la diócesis. Pues en ese periodo de sede vacante, aprovechando la visita de Felipe IV, le exponen los canónigos la necesidad de impulsar el culto a San Fernando, de arreglar también la capilla real, que estaba en mal estado, y de publicar, por fin editar, el Rezo de Sevilla, es decir, un libro dedicado al calendario litúrgico de la ciudad, incorporando todos los santos de la diócesis. Esto había sido una labor que había promovido el arzobispo don Pedro de Castro. Se había incluso se había ido reuniendo una junta de expertos, donde estaba, por ejemplo, el teólogo Juan de Pineda, jesuita Juan de Pineda, Juan de Robles, que es un prebendado, que escribió un libro llamado El culto sevillano,
y otros eclesiásticos y fueron reuniéndose en los años previos a la visita de Felipe IV hasta tratar de formular y de consolidar este modelo de culto con su misal y su ceremonial. O sea que Felipe IV relanza este proyecto de culto a San Fernando y en general del culto a los mártires, a todos los mártires y santos de la diócesis de Sevilla. Y efectivamente, a los pocos años, en 1627, exactamente el 11 de diciembre de 1627, van a llegar de Roma lo que se llamaban letras apostólicas, las letras remisoriales, que significaban la apertura de la causa, la instrucción, digamos, la apertura de la instrucción con información histórica, información también teológica, de las virtudes heroicas de Fernando III. 1627. Y que se celebró también muy fastuosamente la llegada de esa noticia. Sí, por fin se abría ese proceso, que va a ser muy largo. Felipe IV, como ustedes saben, fallece en 1665, con 60 años de edad. Había nacido en 1605. Y la beatificación y canonización de Fernando III no tiene lugar hasta unos años más tarde. Es decir, ya en tiempos de Carlos II. Sin embargo, sin esta visita secreta a la capilla real, a honrar y venerar el cuerpo del rey Fernando III, probablemente no se hubiera producido nunca la subida a los altares del Rey Santo. Y con esto concluyo, dándole las gracias por su atención y manifestando que realmente esta visita de Felipe IV de 1624, aunque pobre en iconografía, es muy rica en textos que hablan del ceremonial y que yo, bueno, torpemente he tratado de transmitirles esta mañana. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora mismo, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, consulta, comentario, estoy segura que... No lo he dicho, pero se me han quedado muchas cosas en el tintero. Así que oportunidad para que me pregunten. No. Sí, hay una... Un momentito. Muchas gracias. Yo quería preguntarle por el tema del árbol de fuegos artificiales que usted ha comentado, si fue la primera vez en la ciudad de Sevilla que se hizo eso para un rey o ya había una costumbre anterior. Sí, no, es costumbre hacer castillos de fuego. Los había habido desde mucho tiempo atrás. Es verdad que conforme pasa digamos, el tiempo, ¿no? Estos artefactos son cada vez más complejos y constituyen al final realmente construcciones efímeras en sí mismas y además decoradas, como hemos visto en el grabado de Roma, ¿no? que se ha expuesto. Pero hay una tradición anterior, sin duda, y no solo en acontecimientos reales, sino también con motivo de fiestas religiosas. Para las fiestas, por ejemplo, de beatificación de Ignacio de Loyola o de Teresa de Jesús, todavía no eran santos, anteriores, 1610, 1615, se levantaron castillos de fuego verdaderamente que eran auténticos aparatos teatrales propios de teatro de tramoya, con la representación del castillo de Ignacio, los vicios y las virtudes enfrentados en una batalla de fuegos. Es una tradición antigua, se viene realizando. Y en Castilla y en Aragón, incluso en Aragón antes, las batallas de galeras, que al final arden,
eran habituales en Valencia y en Barcelona desde finales del siglo XV al menos, o por lo menos están documentadas. No tenemos iconografía, pero están documentadas en texto. O sea que sí que hay una larga tradición. Sí, Miguel, dígame. Sí, a mí como me interesa particularmente la cuestión del culto una vez que es santo a San Fernando, pero no conocía esta visita que hace el rey casi en secreto, ¿no? Poco después de llegar a la ciudad, donde estaba el cuerpo del rey, donde está también la lobera, la espada de San Fernando. ¿Dónde está documentada exactamente esta? ¿En los libros, en los textos que pone al principio? Esto está documentado. No, en esos textos no, porque estos son impresos. En el archivo de la catedral, en la sección de actas capitulares del capítulo, es decir, del senado de la iglesia, ¿no? Del capítulo eclesiástico, ¿no? Del cabildo eclesiástico, pues en los libros de sede vacante, que precisamente se han conservado porque eran de sede vacante, porque otros semejantes cuando regía la sede el pastor, ¿no? El arzobispo muchas veces se lo llevaba el arzobispo, esa documentación a Palacio y el Archivo General del Arzobispado de Sevilla ha sufrido más que el archivo de la catedral. El archivo catedral se conserva las series más completas y entonces podemos constatarlo en la documentación en esos libros de cabildo de sede vacante. También hay otra sección, que es la sección tercera, creo recordar, que es la de liturgia. Los maestros de ceremonias recogen al detalle, con gran detalle, las funciones litúrgicas que se celebran en la catedral, del tipo que sean, sobre todo, y todavía con más motivo las de carácter extraordinario. Esta documentación también sirve para completar. Y luego Ortiz de Zúñiga, más tarde, claro, escribe mucho más tarde, en los Anales de Sevilla, habla de este acontecimiento. Lo que pasa es que es una línea, ¿no? Una cosa muy, muy breve, de esta visita, que curiosamente nos recuerda a la que hizo el propio rey Fernando III a la Mezquita Mayor de Sevilla, que cuenta, claro, esto ya es más leyenda, que cuentan las crónicas antiguas, porque no tenemos documentación para esa época, que acudió a rezarle a la Virgen de la Antigua. Ese paralelismo es interesante, pues creo que se podría indagar por ahí también. Sí, dígame, Alejandro, dígame usted. Yo quería preguntar más por el tema de la negociación política que he comentado antes. Porque, bueno, en el Cabildo de Sevilla, ¿no? Había evidentemente facciones, digamos, dentro del propio Cabildo que estaban más ligadas por el Duque de Alcalá, por ejemplo, o al Algaba, Medina Sidonia. Entonces yo quería preguntar si esa negociación que hubo en relación a de qué forma la Sevilla podía honrar al rey en su llegada a la capital, ¿en qué medida esa oposición entre algunos 24 y otros estuvo a lo mejor ligada, puede ser, a facciones que eran más favorables al conde duque o a otros miembros de la élite sevillana? Esa sería la... Sí, gracias, muy buena pregunta. En esta negociación de los 30.000 escudos no se observa tanto como en la gran negociación de los 72 millones que realmente se detecta, se está registrada en otros cabildos, en otras reuniones posteriores, sobre todo el mes de marzo. Ahí sí es claramente la oposición de Melgarejo, sobre esto se ha escrito bastante, las facciones más favorables al conde duque, estaba el propio duque de Alcalá, ¿no? y otros miembros del cabildo. Ahí hubo fricciones importantes. En esta cuestión de los 30.000 escudos era más bien, yo creo que lo más interesante es la cuestión del timbre de honor. Es decir, Sevilla no puede quedar atrás, tiene que de alguna manera manifestar su grandeza, hacer demostración, pero dentro de los límites contenidos que ha establecido el rey a través de su valido, el conde de Olivares. Y entonces se barajan estas dos posibilidades, pero al final se inclinan por la de Sebastián de Casares, ¿no? Que es el que promueve la idea,
esta de que se sufrague con el dinero comprometido en las flotas de Indias, que también es el que apoya, digamos, la versión que apoya el asistente Ramírez Fariña. Claro, el asistente, el corregidor de Sevilla, favorece claramente los intereses cortesanos. Entonces, sí hay pero no se reproducen exactamente las facciones que que sí se conocen bien y se pueden detectar luego al mes siguiente en el gran debate acerca de dónde sacar el dinero para pagar 72 millones. O sea que es lo que te puedo contestar, por lo que sé hasta ahora. Sí, Lucas, dime. Sí, visita en secreto y luego va a volver a la catedral en varias ocasiones. De hecho, el domingo él ha entrado desde el jueves, el viernes entra, el viernes 1 de marzo, el sábado, entra en secreto el jueves 29 porque febrero tuvo 29 días aquel año. El sábado es un día que se dedica a recibir a todos los tribunales de la ciudad, es decir, la audiencia real, Inquisición, la propia ciudad, en su forma, es decir, ceremonialmente organizada, es durante todo el sábado. Y luego ya el domingo hay una función principal en la que predica Gregorio Peñalosa, es decir, una misa con sermón, visita de nuevo la catedral, y luego lo va a hacer más adelante cuando sube a la torre, como comenté antes, ¿no? Me parece que de pasada, y se engalana la torre para contemplar la vista. O sea que estuvo en varias ocasiones y se preocupó mucho. Los capellanes reales, que estaban muy abandonados por el cabildo, estaban de hecho enfrentados, había dos cuerpos, el cuerpo del cabildo de la catedral, de los canónigos prebendados, los racioneros, y luego los capellanes reales, que eran de nombramiento real, nombraba la Cámara de Castilla, es decir, la documentación está en Simancas, y los capellanes reales se ocupaban de dar culto al rey. De hecho, venían celebrando funciones por el aniversario de la entrada en Sevilla del monarca, el día de San Clemente. Ellos celebraban sus misas, sus aniversarios, pero luego tenían grandes dificultades para celebrar las procesiones claustrales, había continuas fricciones con el cabildo eclesiástico. Entonces los capellanes reales aprovechan la estancia de Felipe IV para manifestarle en varias ocasiones las necesidades de que la capilla está ruinosa y los conflictos, y que los ampare, y los ampare el rey frente al cabildo catedral. Tengo aquí la documentación, aquí precisamente, los capellanes reales, por ejemplo, entraron los capellanes, solicitan a la ciudad nombres de diputados que representen a su majestad la necesidad que tiene la capilla real de que la Santa Iglesia le haga merced. La Santa Iglesia no le hace merced, la Santa Iglesia es el cabildo de la Iglesia. La ciudad se comprometió, en fin, hay una serie de cartas, se iban a entregar cartas con un memorial que hizo don Fernando de Saavedra y Monsalve, otro regidor, que además fue procurador mayor en la corte, o sea que se le envió un memorial a la corte, y estos asuntos se debaten continuamente. Por tanto, sí, acudió en secreto, pero luego ya en público, visiblemente, en varios momentos de los 13 días, como señaló Cristina, que estuvo el rey en Sevilla. Hay quien dice que el trámite de la santificación de Fernando III se quedó eso, en el trámite, que no hay documentación, dicen que sea santo, legalmente establecido por la Iglesia. Eso en teoría. Lo que me llega a pensar que igual interesaba al Cabildo de Sevilla decirle al rey: venga usted aquí a rezarle a San Fernando porque necesitamos un santo. ¿Puede ver algo de eso? Bueno, es que hay varios asuntos en su pregunta. Gracias por la pregunta, que también permite, no me quiero extender mucho más, pero aquí vemos a Fernando III con aureola de santos. Es decir, ya esto indica, y es una estampa que va a ser oficial, y va a ser, en torno a 1630 o 31,
Es decir, que en cuanto se abre el proceso se le puede rendir un culto privado, pero no público, ¿no? Ni en fiestas de primera clase ni de segunda clase, todavía eso estaba todo tabulado, establecido. Pero ya sí puede tener una veneración. Y se pueden estampar estos pequeños grabados, que van a ser modelos para los primeros lienzos que conocemos del monarca. Y estamos en 1630, no ha sido todavía proclamado santo por Roma, pero ya se le venera. Y se le permite llevar este nimbo, esta aureola. Otra cuestión fue luego el proceso de canonización, que fue muy largo y proceloso, muy complicado, para eso hacía falta muchas influencias en Roma, y una curia favorable. Y claro, la curia era favorable en tiempos, durante los primeros años de Felipe IV, pero luego dejó de serlo durante bastante tiempo, porque estaban los Barberini, y los cardenales, los Barberini, una familia que respaldaba los intereses de Francia. Hasta que esa situación no cambió, pues realmente no se abrió la posibilidad de que por fin, aunque ya Sevilla lo rendía veneración, que la Iglesia reconociese universalmente ese culto. Eso tuvo que pasar más tiempo. Hay algún artículo de alguna colega, amiga mía, Cécile Vincent-Cassy, que manifiesta que realmente no es una canonización, sino una beatificación, que no llegó a ser santo porque no fue proclamado. No fue proclamado efectivamente. Tienes razón, mi compañera Cécile Vincent, de la Universidad de París. Pero fue su situación como la de otros santos antiguos, es decir, de veneración antigua, digamos, son santos sobre los que no se pueden encontrar testigos vivos de sus hazañas heroicas, lógicamente, ¿no? Esos santos que tenían, sin embargo, culto inmemorial, fueron al final homologados, digámoslo así, ¿no? Por Roma, y se hizo esa equivalencia, esa conmutación para que todos fueran considerados también santos. Y por eso es un asunto que ha sido muy controvertido, pero podemos llamarlo santo, ¿eh? Podemos decir justamente que tenemos un patrón santo, San Fernando, sí. No sé si le he respondido, le he dado algunas claves más, ¿no? Bueno. Pues una vez que hemos terminado el tema de, bueno, el turno de consulta, quería agradecerte personalmente la conferencia, la comunicación que nos has transmitido, sobre todo por la pasión con la que lo has hecho y por hacernos ver que la historia está viva y que tenemos que ser conscientes de que esa historia pues, es nuestra base sobre la que tenemos que seguir investigando, sobre la que se tiene que seguir trabajando y sobre la que se tienen que dar a conocer los resultados de muchos investigadores que trabajan continuamente por el amor que le tienen en archivos, en bibliotecas y que día a día nos permiten conocer nuevas realidades de un pasado pues que más que nada hoy, ¿no? Día 12 de octubre pues nos hacen saber que esos cimientos existen y que son dignos de tener en cuenta y de sacarlos a la luz. Muchísimas gracias y gracias por haber estado presentes en esta última conferencia. Quería hacerte entrega de un pequeño galardón por parte de la Asociación Gaspar de Guzmán con motivo de este pequeño reconocimiento, ¿no? por la conferencia. Muchísimas gracias de corazón y estamos a tu disposición para todo lo que creas conveniente. Muchas gracias. Y animar a los jóvenes investigadores a que sigan haciendo historia de la monarquía. Muchísimas gracias.